Hola cabrones, soy Cabifax, el invitado especial del Dr. Mengeche. Hoy les contaré la creepypasta. La noche que Emma conoció al lobo feroz. Corre creepypasta. Emma fue diferente desde su nacimiento, una caja de bombones multisabores encapsulada en un bebé de apenas 2 kilos. La primera sorpresa la recibió ella al nacer en un cuerpo el cual no le correspondía. Fue registrada con el nombre de Gabriel, pero esa palabra no encapsulaba la esencia de su ser. Eso quedó claro cuando en el jardín de infantes eligió soñar con ser la princesa el príncipe quien la rescataba del dragón. Los vestidos morados de princesa en lugar de los jeans de vaquero era lo que soñaba vestir en sus cumpleaños y en distintos eventos, pero como comprendería enseguida esas cosas no estaban destinadas para ella, que era víctima de una prisión la cual era su cuerpo y que aún sin eso su situación económica solo le permitía soñar con escenarios similares. Siempre destacó en sus estudios, comprendió con su mente infantil que si quería ser una princesa debería rescatarse a sí misma. El ser una princesa era un deseo secreto del que nadie debía saber y que ella debería de cumplir por sí misma. Antes de ser doctora, abogada o nutrióloga, ella debía ser una princesa para comenzar a vivir y pensar en todo lo demás. Conoció que la vida muchas veces no es justa para las personas quienes tienen sueños. Jamás externó ese deseo con nadie. Sus padres, campesinos de una zona rural al sur de su país, no comprenderían jamás el cómo su único hijo varón pudiera albergar un sueño semejante antes de heredar la parcela de tierras que había sido herencia familiar desde hace más de un siglo. Pero Emma estaba decidida a escapar de esa mazmorra en la que sus padres y abuelos habían labrado la tierra todas sus vidas. Esa era su motivación, creía con toda la fe de su corazón que la educación le sacaría de esa ciénaga de ignorancia y condena. Por lo que puso todo su empeño en sus estudios. Desde niño prescindió de amigos y nunca puso su interés en crear vínculos profundos con nadie en particular. Solo encontraba consuelo en los cuentos de Andersen y los hermanos Grimm, donde la magia convivía con la crueldad y pese a las adversidades del destino, la pureza, el amor y la astucia se lograban sobreponer a las desventuras de la vida. De todos los cuentos que enarbolaron su infancia y que la hicieron soñar idílicos sueños de gozo y bienaventuranza ante las crueldades de su entorno, fue la historia de Piel de Asno la que se coronó como su favorita. Al igual que aquella princesa encantada, ella también era presa de esa vestimenta horrible que hacía que las personas no pudieran apreciar la pureza y hermosura de su alma, que no pudieran ver que detrás de esa apariencia de chico campesino se encontraba una hermosa princesa esperando resurgir, y sus vestidos más hermosos que el sol, el tiempo y la luna algún día resplandecerían ante los ojos de un rey no tan distante pero tan real como su convicción, y que ahí encontraría las maravillas del amor prometido. Un apuesto príncipe quien la llenaría de las más dulces y puras ternuras que solo el amor verdadero puede generar en el alma humana. La vida, sin embargo, ajena a las ambiciones y deseos de su corazón, la hizo aterrizar a una realidad muy distante a sus sueños. Su familia era por demás pobre y ni con todo el empeño de su arduo trabajo en el sol abrasador pudo ser capaz de pagar sus estudios superiores. La noticia la sacudió violentamente. Ella no tenía lugar en ese mundo, en ese horrible reino lleno de pobreza y miseria, debía hacer lo necesario para salir de aquel pueblo y hacer realidad el deseo más profundo de su corazón. Le rogó a sus padres la oportunidad de salir a la ciudad, necesitaba solo un poco de dinero para el traslado y el sustento mínimo para vivir, y así sostenerse. Pese a las reticencias de los campesinos cuya única posesión de valor era un asno, del cual dependían para trasladar la leña cuando la cosecha, los maizales aún no daban sus frutos, aceptaron en vender a dicho animal para poder cumplir el anhelo de su único hijo varón en el cual ponían la esperanza de que les mandara dinero y que en un futuro viniera hasta el pueblo a asentarse con una buena mujer, para de este modo seguir con el destino y herencia familiar dictada por el dedo de la vida misma. Ajena a los deseos de sus ancianos padres, Emma viajó a la ciudad solo para encontrarse con una realidad desprovista de aquella magia de sus historias favoritas. También Piel de Asno pasó penurias, pensaba ella. Yo también debo salir adelante y esperar quitarme esta asquerosa piel. Se decía cuando le cerraban las puertas de trabajos decentemente remunerados.
Pudo alquilar una habitación a las afueras de la ciudad, en un suburbio cuyo crecimiento había sido frenado por la proliferación de la delincuencia causada por distintas pandillas. Sus padres no vieron un solo centavo del dinero prometido, pues lo poco que le sobraba era invertido en quitarse poco a poco la piel de asno con la cual había sido maldecida al nacer. Primero fue una hermosa nariz respingada, después su tratamiento hormonal, el cual esperaba con ansias religiosas. Uno de los últimos pasos fue el cambio de su nombre. Nada quedó de aquella palabra carente de significado. Aquella piel de asno murió definitivamente cuando la princesa, quien por 20 años había sido nombrada como Gabriel, fue bautizada como Emma. Deslumbrantemente fue vestida aquel día, pues ese había sido el momento en el que la princesa Emma podría empezar a vivir. Conocí a Emma, desde luego, antes de que ella hubiera sido nombrada oficialmente y ante el mundo como tal. Yo fui quien apaciguó la ira de la pandilla criminal a quien le había pedido dinero para uno de sus tratamientos. Ella preferiría no comer antes de abandonar tan siquiera un mes esas inyecciones que la revitalizaban más que el alimento. Por mi parte, aún yo no había identificado mi papel en su vida. Jamás carecí de cosa alguna. Mis padres eran acomodados políticos en mi ciudad y poseían varias empresas que usaban para lavar dinero del erario público, haciendo que la riqueza fluyera como el agua en el capital familiar. Nada me faltó desde mi temprana niñez hasta ahora, cada capricho era cumplido sin vacilaciones, pero descubrí que mis placeres estaban más allá de los placeres como el alcohol, las putas y la violencia sin sentido. Los gustos del cuerpo son torturas al alma humana y todo cuanto me causaba placer venía de una ardua búsqueda y trabajoso esfuerzo mental para conseguir algo parecido al placer. Los cuentos de los hermanos Grimm, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, entre otros autores, adornaron mis imaginaciones infantiles y en el seno de esa fantasía me desenvolví hasta mi joven adultez. Como hijo de políticos y empresarios, yo heredé por derecho y también por mérito, por supuesto, un cargo ideado para mí en la empresa constructora aliada a los programas de desarrollo estatal, particularmente en esa ocasión encargada de construir un bloque de casas de interés social en el suburbio donde vivía Emma. También tenía que encargarme de limpiar algunos trapos sucios que ensuciaban la imagen pública de mi familia y del partido. En esa ocasión era pactar un trato con la pandilla local, la cual estaba aliada a un cártel en crecimiento, y eliminar con ayuda de ellos a José Luis, un reportero de Cuarta que había puesto en marcha una investigación a la constructora por la falta de transparencia a la hora de ser contratada para hacerse cargo de la obra, y el desvío de varios millones en el presupuesto inicial. No es como si su investigación hubiese servido de algo, desde luego, pero cuanto menos su intromisión era incómoda para el gobernador y mi familia. Digamos que me tomé el asunto como personal. Emma iba a ser desalojada como muchas otras personas, el dueño del terreno, como muchas otras personas, había aceptado, bajo chantajes y amenazas, ceder el terreno para la construcción. Además, ella debía varios meses de alquiler y le debía algún dinero al grupo criminal. Al verla no pude negar que me quedé prendado. La estaban a punto de moler a golpes, y Dios puede imaginar qué cosas más, para que dejara a aquel jacal miserable al cual hacían llamar inmueble. Si hubiera sido otra persona no me hubiese molestado. Después de todo son gajes del oficio y una empresa debe de hacer lo necesario para sacar un proyecto adelante, más si es por el bienestar de la sociedad. No pude dejar de compadecerme de aquella linda joven. Abogé para que la dejaran en paz el tiempo suficiente para que pudiera reubicarse. Después de todo, la verdadera construcción comenzaría dentro de 3 meses, pero a la empresa le parecía necesario que para ese lapso de tiempo nadie estuviera viviendo todavía en el terreno. Poco les importaba a ellos lo que pasara con las personas que allí vivían. Ellos, al reconocer quién era su humilde servidor, accedieron sin resistencia. Ayudé a Emma a levantarse del suelo, me ofrecía ayudarle a meter en el jacal sus pocas pertenencias, pude ver su pequeña colección de lindos vestidos. Ella se rehusó al inicio, como era de esperarse ante la situación anterior. Sin embargo, al expresarle que mi intención solo era de ayudarla, y al ver mi apariencia recatada en contraste con los maleantes del cartel, aceptó mi solicitud. Fingí ignorancia ante lo que pasaba, le confesé que no tenía idea de que la constructora pudiese aliarse con ese tipo de personas para asegurar el proyecto y le prometí que se lo haría saber a mis superiores.
No estoy seguro si me creyó en su totalidad, algo debía de suponer o sospechar, pero fuese como fuese no inquirió en el asunto. Piel de Asno había encontrado a su príncipe, quien la encontró en ese cuarto y quien la coronaría de lujos y caricias. Muy pocas personas la habían tratado bien en su vida, y menos aún la habían aceptado como era realmente. Me comprometí a encontrarle un trabajo y a mudarla a un lugar decente, ella no puso objeción. Pude ahondar en su pasado en los días subsecuentes con la avidez y la maravilla con la que desenmarañaba los misterios y encantos de un libro infantil. Después de todo ella era una princesa y yo, supongo que podría ser el príncipe. Algo se iba gestando en mi interior, un inmenso estado de euforía, pero supe discernir que no era uno nacido de hacer el bien, no. Era una dicha enorme causada del conocimiento de que tenía el dominio de aquella frágil persona, de que me había impuesto a su voluntad no por fuerza, sino por una elegante astucia. Ella era un pequeño librito abierto, del cual yo podía también escribir, de hecho, yo debía dejar en ella una tinta indeleble de mi ser. Yo venía de un reino lejano a coronarla y a cambiar su historia. Nos hicimos pareja en poco tiempo, en el mismo tiempo que dura un sueño. Por poco me olvido de que este príncipe ya estaba comprometido con una princesa de un clan importante y no con una doncella venida a menos. Pero no importaba, esa historia se escribiría después. El día de su cumpleaños le regalé un vestido del color de la luna, uno tan resplandeciente como ella jamás había visto. Juramos amor eterno y en su jacal consumamos nuestro amor. Ella no se resistió, pese a sus lloros sabía que me amaba, yo era no solo el primer hombre en su vida, sino la primera persona que la había leído de pies a cabeza y después de todo, este era el comienzo de una nueva historia. Podría empezar a vivir después de esto y todos la verían en su radiante belleza, no como la campesina que alguna vez fue, sino como la flamante princesa y futura reina quien sería. ¡Qué ilusiones tan puras, inocentes y bellas! Mi ser se alimentaba y un éxtasis se elevaba ante mi pecho. ¿Sería que aquella campesina podría también desenmarañar lo profundo de mi corazón y cambiar mi vida para siempre? ¿Qué pensarían los reyes, mis padres, de esta fortuita unión? Yo por supuesto lo sabía. De todas las precipitadas promesas hechas a medianoche en el nombre del amor ninguna era más fácil de romper que, nunca te abandonaré. Era inútil esperar que de algún modo, el mundo te deparase algo bueno, cualquier cosa de valor, cualquier sueño al que te aferrases por tu salud te sería arrebatado y el abismo se abriría ante ti. Como se había abierto para Emma aunque aún no lo supiera. En un pestañear esos sueños se irían, al infierno o peor, con las declaraciones de amor y todo lo demás. Porque ella no significaba nada en mi libro, era solo un personaje secundario en mi vida, yo no era un príncipe. En ese momento lo supe. Cuán estúpida había sido al esperar que yo dejara mis riquezas, a mi princesa por ella. Como ella había siquiera sido capaz de pensar que tenía una influencia en mí. ¿Cómo reaccionarían los reyes al saber que su hijo quería contraer nupcias con un asqueroso transexual? El pensamiento me hizo soltar una risa amarga, la idea era tan absurda que me causó gracia seca. Tirar todo mi reino, mis riquezas por esta supuesta princesa. El éxtasis contenido en mí durante toda mi vida me hizo actuar en un trance catártico. Lo descubrí. Al demonio con todo. Me levanté de la cama y con una fuerza y bestialidad divina comencé a estrangularla, incrustando mis uñas en su suave cuello. Sus ojos, su sorpresa, todo se desmoronaba y ella no lo comprendía, o tal vez no quería hacerse siquiera la idea de que todo su mundo se acabará. Me miró sin forcejear. ¿Qué ocultaba su mirada? Tal vez entendimiento, quizás súplicas para que la dejara viva y aún así ella se quedaría conmigo, tal vez esperaba que todo fuera una broma cruel, tal vez pensaba en lo ingrato que había sido con sus viejos padres, tal vez sintió arrepentimiento por depositar toda su vida, fe, sueños, anhelos y esperanzas en esa ilusión, tal vez se arrepintió de abrir ese libro, tal vez se arrepintió de nacer. Tal vez esto fue lo que siempre buscó. Murió sin vivir demasiado, una flor que es cortada antes de que le muestre al sol y a la humanidad su belleza. Murió en un instante, pero pese a eso no paré. Era la primera vez en mi vida que me sentía vivo. Ella no se topó con el príncipe, sino con el malvado lobo feroz.
Pero ¿a quién engaño? Creo que todos somos lobos intentando interpretar a otros personajes en este cuento de hadas. Este lobo debía quedarse con un recuerdo. Saqué una cámara que llevaba siempre para fotografiar el terreno y demás evidencias. La vestí con el vestido color de la luna y le hice una espléndida sesión de fotos. La idea de que sus ojos me persiguieran me molestó. Decidí quitárselos. Después de todo, si regresaba del infierno como un fantasma jamás me encontraría. Salí de aquella cosa triunfante, revitalizado. Al igual que ella esa noche comencé a vivir como realmente era. Sus padres nunca supieron de su hijo, el cartel se deshizo del cuerpo, pero me guardó una parte muy especial para conservarla en mi nueva vitrina de trofeos. Nadie hizo preguntas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hoy nos vamos a Carnicería Chapala. ¡Vámonos! ¡Ya traigo un chingo de hambre! ¡Ja, ja, ja! Voy a comprar un chingo de yupi de cerdo. En Carnicería Chapala tenemos yupi de cerdo a solo 30 varos. Gracias, pinche cerdo.